Bello día del Señor para todos, un abrazo grande a todos en la distancia, que Dios me los bendiga rica y poderosamente. Déjenme comenzar en esta mañana, antes de ir a los saludos, diciéndole esta frase: esta guerra en la que usted y yo y la humanidad está, esta guerra es de Dios. Esta lucha gigantesca que estamos llevando adelante, cada familia, cada hogar, cada país que estamos llevando adelante, esta lucha gigantesca es de Dios. Y de Dios también es el lucir su poder y su gloria. De Dios es demostrar su poder y su gloria, no porque Él lo necesite como Dios, sino porque nosotros, los seres humanos, lo necesitamos. Ver, entender, comprender y aceptar que esta lucha es de Dios. No es suya, no es mía, no es nuestra. Esta lucha en la que estamos es de Dios. La victoria de esta guerra en la que estamos, contra este virus, contra las enfermedades, contra la muerte, contra los problemas, contra la falta de trabajo, contra la falta de paz, contra la falta de un montón de cosas, que la gente vive o lleva en su corazón, en su alma, pero tenemos que entender como pueblo de Dios en este día que esta lucha es de Dios, no es suya, no es mía, porque ya está más que demostrado, está más que dicho, que el ser humano nada puede hacer, más que refugiarse, guardar cuarentena, aislarse. Es más que obvio, ¿verdad?, que el ser humano nada puede hacer. Es entonces ahí donde entra la fe, la confianza, es ahí donde entra Dios, es ahí donde entra el pueblo de Dios, es ahí donde entra a actuar la fe, la oración y la confianza del pueblo de Dios. Y de eso vamos a hablar hoy en nuestro tiempo de estar juntos, en la prédica del domingo, en el día del Señor. Esta guerra es de Dios, se va a lucir Dios y la gloria siempre se la vamos a dar a Dios. Y usted y yo tendremos algo que hacer, sí, siempre hay algo que hacer, pero no pelear esta batalla porque no tenemos armas para pelear esta batalla. De hecho, nos hemos refugiado y nos hemos aislado justamente por esa razón, porque no tenemos armas para luchar contra esta guerra. Y quiero comenzar por hablar de algo que es muy sencillo y es una gran verdad. Si eres líder, si eres un líder, un hombre, una mujer, un joven, un líder de Dios, y tienes responsabilidades, es imposible que no estés preocupado y orando y trabajando y buscando la guía de Dios, la guianza de Dios, el poder de Dios, la palabra de Dios, el consejo de Dios. Si eres líder y eres una mujer o un hombre o un joven, un líder de Dios, es imposible que no estés preocupados. Otro término: si eres papá, eres mamá, eres abuelo, abuela, es imposible que no estés preocupado, porque la circunstancia en la que estamos viviendo y desarrollándonos cada día, es normal que estemos preocupados. Lo anormal sería que no estuviésemos preocupados. Ahora, eso sería una falta de responsabilidad delante de Dios. Estar pasando esta crisis tan grande que está pasando más de medio planeta, más de medio mundo, y no estar preocupado, es imposible. Así que déjame comenzar diciéndote lo siguiente: si hoy es un día de esos, o la semana que terminó, o la semana que viene, hay preocupaciones en tu corazón y en tu vida, eso es absolutamente normal. Se supone que así sea. Porque eres papá, porque eres mamá, porque eres abuela, abuelo, porque eres responsable, porque eres líder, porque eres pastora, pastor, porque eres responsable del rebaño del Señor, o eres responsable, amén, de tu familia, de tu casa. Es normal ser responsable. Ahora, que el afán y la ansiedad no gobiernen nuestra vida, que el miedo no se termine por instalar en nuestra vida. Lamentablemente venimos de muchos días de un bombardeo permanente tratando de infundir miedo a todo el mundo. ¿Por qué? Porque el miedo hace que la gente obedezca, el miedo hace que la gente responda.
El miedo hace que la gente haga lo que se le dice que haga. Y si no, recuerda cuando los niños eran pequeños, ¿cómo hacíamos para que le hagan caso? ¿Cómo hacíamos? Que en este tiempo el miedo y el temor no se apoderen de nuestra vida. Y antes de ir a la palabra que vamos a ver hoy, una palabra preciosa de Dios, que nos habla acerca de que esta gran verdad que Dios me dio esta semana, y la traigo con todo mi corazón para compartirla con usted, y creo que es de Dios absolutamente, para que nos anime, nos fortalezca y nos haga entender que debemos ser prudentes, que debemos cuidarnos, que debemos seguir ciertas pautas de convivencia y de protocolo que nos han impuesto las leyes naturales, las leyes de los que gobiernan, pero la iglesia, el pueblo de Dios, el hombre, la mujer de Dios, la familia cristiana, el pueblo de Dios tiene que saber esta gran verdad. Esta lucha no es nuestra, esta guerra no es nuestra. Que nos cierren los templos, que no nos podamos congregar, que nos den una cantidad de gente muy pequeña para reunirse, con todo un protocolo de salud, mientras suceden otras cosas en otros lugares que no voy a mencionar. Entonces tenemos que entender que esta guerra no es nuestra, esta guerra es de Dios, y Dios se va a glorificar en esta batalla, en esta guerra. Quiero hablarle a cada pastor, a los presbíteros, a los líderes, a las congregaciones, al pueblo de Dios, que no deje de ser fiel, que no deje de sembrar, de cumplir, de orar, de ayunar, de buscar de Dios. Siga adelante, no baje los brazos, porque esta guerra es de Dios, y Dios va a traer salvación, Dios va a traer sanidad, Dios va a traer bendición. Esto es como cuando Israel, el pueblo de Dios, estaba allí pasando la crisis tan grande en el libro de Esther, que alguna vez lo mencioné en algún programa por allí. Aparece el tío de Esther, Mardoqueo, y dice esta frase que es célebre y es perfecta. Si los que tienen que trabajar no trabajan, si los que tienen que hablar no hablan, si los que tienen que hacer algo no hacen nada, entonces no te preocupes, iglesia, porque de algún lado traerá Jehová salvación para su pueblo. Y eso anótelo, escríbalo sobre hierro, sobre piedra, para que quede por los siglos de los siglos. Dios no va a abandonar a su iglesia. Pero antes de ir al texto, a la historia bíblica, traje un pequeño salmo para que podamos repetir juntos en este día. ¿Te animás a hacerlo junto conmigo? Es el Salmo 27, en el verso 13 y el verso 14, que dice así. Si usted quiere puede irlo repitiendo conmigo, en voz alta, en voz baja, en su casa. Ya algunos están levantados en sus living, en sus comedores, en sus cocinas. Y habrá más de uno que todavía no se levantó, ¿verdad? Todavía está en su cuarto, reposando. Bueno, a ver, un poco de ánimo, un poco de gana, un poco de vida. Vamos. Salmo 27, verso 13 y verso 14 dice, repítalo conmigo, dice, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Y el verso 14 dice, aguarda a Jehová, aguarda, espera en Dios. Dice, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Aliéntese tu corazón si espera a Dios. Amén. Lo repetimos de nuevo. Hubiera yo desmayado. ¿Cuántos podemos decir lo mismo? Un montón en el mundo. Pues hay gente que está deprimida, decaída, cansada, agobiada, muy triste, muy acongojada, con muchísimas crisis emocionales, y entendemos todo eso. ¿Por qué? Porque es muy largo el proceso que estamos pasando, pero no solo es largo, hay otro problema, que tenemos que ser sinceros nosotros con nosotros mismos, es incierto. Eso es realmente lo que trajo gran preocupación al corazón de los seres humanos. No que sea largo ni corto el periodo de cuarentena o aislamiento social y obligatorio, como se llama, no. El problema es la incertidumbre que produce el no saber cómo se sigue. Ese es el verdadero problema. Entonces, usted y yo nos vamos a aferrar de la palabra, nos vamos a aferrar de Dios. Obispo, ¿cómo me agarro de Dios? Acá me agarro de Dios. Leo, creo y leo, y me agarro de Dios. Vamos de vuelta. Hubiera yo desmayado, sí Señor, mucha gente, si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Todavía vamos a ver la gloria de Dios. Iglesia, a ver, venga para acá. Vamos todavía, usted y yo, vamos a ver todavía la gloria de Dios. Sí Señor.
Y vamos a volver a trabajar y a servir a Dios. Sí, Señor. ¿Por qué? Porque la iglesia todavía no terminó su faena en la tierra. Cristo aún no vino por su iglesia. El Espíritu Santo todavía está en la iglesia. Está en mí, está en usted. Está en ella, está en él. Está en aquellos que están lejos, en otros lugares del mundo, luchando por la misma batalla. Así que, aguarda a Dios, esfuérzate, aliéntese tu corazón. Así que tranquila, tranquilo, mis amados. Hoy veremos en la historia bíblica que Dios nos enseña, nos recuerda, para que de todo corazón podamos creer en Él. Y yo creo que esta palabra viene de parte de Dios para ti, para mí, y en estos tiempos tan difíciles que tenemos. Yo vengo de una semana difícil, no sé usted, pero yo vengo de una semana difícil. Y para mí no se me cae ningún anillo, no se me cae nada, ningún título, no se me cae nada. El decir que la semana fue difícil. Porque fue difícil, ¿qué quiere que le diga? Victorioso, poderoso, porque, viste, fueron tantos los años de mentira que hoy hay miles de personas que desde que empezó la cuarentena no oran, no ayunan, no cumplen, desaparecieron. Aunque usted me diga a mí, en cada hogar hay una iglesia. Mire, discúlpeme conmigo eso. Sé que en miles de hogares cristianos hay miles de altares de oración. Eso es verdad. Y que está funcionando la iglesia, ahí adorando a Dios. Pero que en cada casa, que en cada hogar hay una iglesia. No, mire, con todos esos cuentos vivimos más de 20 años y ahora estamos como estamos. Entonces, ¿son semanas difíciles? Sí, Señor. ¿Son días difíciles? Sí, Señor. ¿Tenemos problemas y dificultades? Sí, Señor. Pero ¿sabes una cosa? Por encima de todo, confiamos en Dios, creemos en Dios, nos agarramos de Dios, clamamos a Dios. Y esta semana hemos visto que pastores que estaban en terapia intensiva, líderes que estaban en terapia intensiva, personas que estaban en terapia intensiva, se van recuperando del COVID-19. Personas que tenían respiradores automáticos, gracias a Dios, los han dejado y van respirando por sí solos. Otros que estaban internados ya están en sus hogares. Y seguimos orando y seguimos ayunando y seguimos clamando a Dios. ¿Por qué? Porque son tiempos difíciles y esta guerra es de Dios. Esta guerra es de Dios. No es suya, no es mía, no es del apóstol fulano, vengano, sultano, del gran predicador, del gran elocuente, que tiene un verbo lindo, avenible. No. Usted y yo somos hombres y mujeres comunes, normales, de todos los días. Que tenemos días buenos, días malos, pero Dios trae esta palabra. La realidad que golpea este mundo, o más de medio mundo, esta pandemia, y la iglesia luchando por sus derechos y mantener como guía suprema la palabra de Dios, porque para mucha gente esto no es una novedad. No, créame, que hay muchos países, muchas naciones en el mundo, que la iglesia, hoy la iglesia cristiana, nosotros estamos peleando para que los derechos de la palabra de Dios sigan siendo nuestra guía máxima y no nos quiten lo que la Biblia dice y nos impongan otra cosa. Natural, para mucha gente esto es nuevo porque no se vive viendo novelas y Netflix y todo, está todo bien. Por mí siga usted su vida tranquilo, que está todo bien. Pero el pueblo cristiano, nosotros los cristianos en el mundo entero, no, estamos luchando ¿para qué? Para que la palabra de Dios siga siendo nuestra guía máxima. Que el mandato del Señor Jesucristo se siga cumpliendo. No creas que es tarea fácil. No creas que es tarea fácil. Si fuera un tiempo apostolar, pues los apóstoles seguirían muriendo por el Evangelio como murieron en la historia bíblica. Lea la palabra de Dios, acá está. Gente que dio su vida por el Evangelio. Hoy nos toca a nosotros luchar, trabajar. Tal vez no dar nuestra vida porque hasta ahora no nos ha tocado. Y nos libre Dios, pero ¿y si fuera? Y bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿No te has preguntado eso? ¿Y si esto fuera más grave? ¿Si la persecución fuera más profunda? ¿A dónde irían a parar todos los grandes elocuentes? Oradores. Entonces la iglesia de Jesucristo tiene una tarea por hacer. Y no es fácil, pero esta lucha es de Dios. Los apóstoles decían, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y nosotros seguimos obedeciendo las leyes de los hombres dentro del concepto y del contexto que podamos mantenerla, cumplirla. Y que la iglesia de Cristo siga adelante y tenga como guía suprema lo que Jesucristo mandó a hacer. La gran comisión. Lo que la iglesia primitiva utilizó y la iglesia de hoy tiene que seguir. Te traje una historia
para compartir contigo, que está en el libro Segunda de Crónicas, para aquellos que son lectores de la Biblia. El libro Segunda de Crónicas, capítulo 20, verso 1 dice: pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra, y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat, era el rey, diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y he aquí están en Hasezón Tamar, que es en Engadi. Entonces él tuvo temor, Josafat tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, a Dios, e hizo pregonar ayuno a todo Judá, donde él estaba, y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Esta historia nos habla de un rey. No vamos a hacer mucha historia sobre los lugares y todo, simplemente la historia bíblica. Josafat, un rey, Judá, un pueblo, enemigos que vienen contra ellos a luchar en una guerra muy despareja, como nos toca hoy a usted y a mí, mujer, varón, pueblo de Dios, familia, iglesia de Dios. No tengas miedo, escúchame bien, no tengas miedo en pedir ayuda a Dios, porque el enemigo que estamos enfrentando es mucho más grande que tú y que yo y que tus palabras y que lo elocuente que puede ser cualquier persona. La realidad es reconocer dos cosas. Primero, reconocer la grandeza y el poder de Dios. Reconocer la grandeza y el poder de Dios, eso es lo que la iglesia tiene que hacer, y dejar de tomar partidos de un lado y de otro. A veces con tristeza hay que leer ciertos comentarios de algunas personas que se llaman líderes y pastores, y tenemos que estar viendo cómo pintan de colores políticos las palabras que dicen y lo que utilizan. Nosotros somos cristianos. Vamos por Cristo, por la iglesia, por la eternidad, por el mensaje de salvación, de perdón de pecado, de vida eterna. No hay otro color, respetando que cada uno puede tener sus colores políticos como quiera, pero en lo que tiene que ver la palabra de Dios, no. Acá la iglesia tiene que reconocer una sola cosa, que en esta guerra no es nuestra, es de Dios. Segundo, tiene que reconocer la grandeza y el poder de Dios. Josafat lo que hizo es reconocer la grandeza y el poder de Dios, por eso es que se humilló delante de Dios. Y tercero, entender entonces que solamente Dios trae salvación y vida a su pueblo. Reconocer que esta guerra es de Dios. Reconocer la grandeza y el poder de Dios sobre la humanidad. Y tercero, que solamente de Dios vendrá la vida y la salvación. Y le voy a leer el verso 5, continúo en 2 de Crónicas 20. Entonces el rey Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, en el templo, delante del atrio nuevo, y dijo, escuche, Jehová Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Estas son las palabras de Josafat, el rey. Yo quisiera saber cuántos reyes hoy, cuántos dirigentes y gobernantes serían capaces de tener la humildad necesaria para arrodillarse y pedirle a Dios misericordia, y pedirle a Dios fuerza, y pedirle a Dios salvación, pedirle a Dios perdón, sanidad para nuestros pueblos. El rey reconoce la grandeza de Dios. Y en su oración, sigo leyendo el verso número 9, el rey dice lo siguiente: si mal viniere sobre nosotros, o espada, o castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa. Él está hablando, donde estaba orando, en la casa de Dios, y delante de ti, le dice a Dios, y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y nos salvarás. Eso dice Josafat en su oración. Por eso es bueno reconocer a Dios, buscar a Dios en medio de la adversidad. Problemas siempre han habido, pestes siempre han habido,
Lamentablemente pandemias en la humanidad, ya hemos pasado otras en tiempos pasados. Guerras, hambres, abusos de muchas clases. Abusos de muchas clases. No voy a entrar en los detalles porque se nos iría todo el tiempo. Pero todas esas cosas que el mundo vive, la humanidad vive y del cual la iglesia está en este mundo conviviendo. No vive como el mundo, pero está en este mundo, vive en este mundo, vive sobre esta tierra. Para hacer luz, para hacer sal, para hacer la voz de Dios, para decirle a la familia, al hogar, al matrimonio, como te lo digo yo hoy, en el nombre de Jesucristo, esta guerra es de Dios. Si usted pensaba que era suya, ya se dio cuenta de que no tuvo ni para empezar, ¿verdad? Solamente aislarnos y ver cómo hacemos las cosas. Esta guerra es de Dios. Y todo lo que estamos pasando, Dios nos va a sacar adelante. Y la fe en Dios y en su grandeza y en su poder que usted y yo vamos a poner en marcha cada día. Muchísima gente ya la puso en marcha, por eso que todavía está de pie. Y usted los ve predicar y hacen reuniones online y seguimos trabajando, porque no es nuestra la fuerza ni la gloria, es de Dios. Y yo te invito a que no importa en qué lugar del mundo tú estés, comiences a reconocer el poder de Dios sobre las naciones, sobre los reinos, sobre la gente, sobre la humanidad y sobre todo, sobre toda pandemia, peste, plaga, virus, infecciones, todas en las enfermedades, sobre la muerte, reconocer la grandeza y el poder de Dios. Sigue el rey Josafat diciendo lo siguiente en el verso número 12 ahora. Oh Dios nuestro, mire qué grande lo que es la oración. Oh Dios nuestro, ¿no lo juzgarás tú? Pregunta el rey. Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. Oiga, escuche bien la oración. En nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud. No sabemos qué hacer. Todas similitud con la realidad presente, ¿vio? Esta es una gran realidad. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Y yo te invito, humanidad, pueblo, a que vuelvas tus ojos a Dios. Y dice la Biblia que todo Judá estaba en pie delante de Jehová con sus niños, con sus mujeres y sus hijos. Toda la familia delante de Dios. Por eso luchamos, oramos, creemos, proclamamos que Dios se va a glorificar y que la casa de Dios, el pueblo de Dios, con libertad podrá volver toda la familia a adorar el nombre de Dios y a recibir de Dios esa vida, fuerza, esa salud espiritual, emocional, física, económica, moral que nos hace falta para vivir cada día. Y dice la Biblia que estaba allí Hazael, hijo de Zacarías, mire todos los detalles que da la Biblia, hijo de Benaía, hijo de Geniel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, que eran los originarios de donde vienen los levitas, que eran los que servían y adoraban a Dios. Sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión y dijo, oíd Judá todo y vosotros moradores de Jerusalén. Mire, ¿y cómo responde Dios? ¿Cómo responde Dios al que le cree, al que le ama, al que le cree? Y tú, le dice Dios, y tú, rey Josafat, que era el que estaba orando, y tú, rey Josafat, Jehová Dios dice así, no temáis, ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Pastora, pastor, congregación, familia, papá, mamá, abuelo, abuela, tío, tía, hijo, hija, tranquilo, no es tuya esta guerra no es tuya, esta guerra no es mía, esta guerra es de Dios, porque usted y yo no tenemos nada que hacer acá más que buscar e invocar el nombre de Dios. Esa es la respuesta magnífica, maravillosa, extraordinaria, única, que Dios trae al rey Josafat. Tranquilo, no es tuya la guerra, sino de Dios. Iglesia, estamos en un proceso muy difícil y muy duro,
pero vamos a salir adelante en el nombre del Señor. Ahora, dijimos que la guerra es de Dios, dijimos que vamos a reconocer su grandeza y su poder, y vamos a reconocer que de Él viene la salvación y la vida. Y ahora entonces lo que tenemos que entender es que entra nuestra parte que tenemos que hacer. Aunque la guerra no es nuestra, la guerra es de Dios, la guerra no es tuya, la guerra no es mía, la guerra es de Dios, usted y yo tenemos algo que hacer. Y es lo siguiente, mire, el consejo de Dios es: no temáis ni os amedrentéis. ¿Qué es amedrentar? Amedrentar es tener miedo, amedrentar es infundir temor. Y esta pandemia que estamos pasando, esta cuarentena que estamos pasando, esta serie de leyes que tenemos sobre nuestra cabeza y que tenemos que estar midiendo y observando muy bien lo que hacemos y cómo lo hacemos, que eso no te infunda miedo, que no te infunda temor. Porque si hay algo que ha tenido éxito en este proceso, es el miedo. Yo no sé si la gente es, o somos, yo también estoy con usted acá, estamos todos en el mismo barco. Aunque alguien me dijo, ¿estamos todos en el mismo barco, obispo? Y sí, estamos todos en el mismo barco. Lo que pasa es que algunos somos, yo también, marineros de cubierta, que nos toca estar a la intemperie del barco, y a otros les tocó ser marinero bajo cubierta, ¿me entiende? Pero bueno, en definitiva, estamos en el barco. Si el barco se hunde, no importa en qué lugar del barco estés, te fuiste con el barco. Amedrentar, tener miedo, infundir temor, eso es lo que Dios no quiere. Dios no quiere. ¿Cuánta gente hay así hoy, lamentablemente, dentro y fuera del llamado pueblo de Dios, iglesia, cristianismo, evangélico? Un montón de gente. Tranquilo. No son tiempos fáciles. No te mientas. Son tiempos difíciles. Debemos cuidarnos y cuidarnos mucho. Pero también debemos seguir trabajando y sirviendo al Señor, cumpliendo con su palabra, evangelizando, orando, ayunando, sembrando en el reino de Dios, cumpliendo en el reino de Dios. Busca la forma de cumplir, busca la forma de orar, busca la forma de ayunar, busca la forma de predicar, busca la forma de hablar de Cristo. Iglesia, Dios te dice, familia, hijo, hija, joven, padres, abuelos, pastores, líderes, instituciones. Esta vez la batalla es solo de Dios, es solo de Dios. Nosotros solo debemos mirar a Dios y reconocer su poder y su grandeza y ver cómo Dios lo hace. Dice el verso 17, no habrá para que peleéis vosotros. Le dice Dios a Josafat y al pueblo. No habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Dice Dios, salid mañana contra ellos porque Jehová estará con vosotros. Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Nuestra tarea es adorar a Dios, bendecir a Dios, cantar a Dios, bendecir a Dios, creer en Dios, reconocerlo a Dios, exaltar a Dios, exaltar a Dios. Deje de exaltar otras cosas y exaltemos a Dios. Exaltemos a Dios. Los enemigos, todos los adversarios, todo lo que está pasando en este mundo, se van a destruir solos. Los enemigos se matan solos. Los enemigos de Dios se destruyen unos a otros. ¿Por qué? Porque poderoso es Dios. Alguien pensó en luchar contra Dios, en luchar contra su pueblo, luchar contra su iglesia, luchar contra su palabra. Si alguien está luchando contra Dios, está perdido. Está perdido. Déjeme leerte el verso 22 y 23. Y cuando comenzaron a cantar, cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, dice la Biblia, Jehová puso
contra los hijos de Amón y de Moab y del monte de Seir, las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron unos a otros, porque los hijos de Amón y de Moab se levantaron contra los del monte de Seir para matarlos y destruirlos. Y cuando hubieron acabado con los del monte de Seir, cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. Texto de 2 de Crónicas 20, versos 22 y 23. Los enemigos de Dios se destruyen solos. Por eso tu guerra, mi guerra, solamente nuestra función, nuestra forma de participar se limita a esto, a reconocer a Dios, a engrandecer a Dios, a adorar a Dios, a pedirle a Dios piedad, misericordia, perdón por toda esta humanidad. Y que el miedo y el temor no gobiernen el corazón del pueblo de Dios ni de la iglesia. Y que toda familia, todo hogar, todo país, toda nación del mundo sepa que esta pandemia, esta guerra no es nuestra, esta guerra es de Dios. Dios sabrá cómo dará la salida, Dios sabrá cómo hacer el milagro, Dios sabrá cómo lo va a llevar, cómo va a dar victoria y vida, Dios sabe cómo va a preservar. Y tenemos que, con todo respeto, orar y pedirle a Dios consuelo, fuerza para todos aquellos que en este proceso en el que estamos, estos últimos 6, 7 meses, 8 meses en el mundo, han perdido muchos familiares. Dios tenga misericordia, los bendiga, los fortalezca, los anime. Y como dije ayer, hay mucha gente que no ha tenido grandes palabras, no ha tenido elocuentes oraciones, pero sí han tenido una oración de lágrimas. Una oración a la que he llamado hace mucho tiempo una oración líquida. Nuestras lágrimas son una oración líquida delante de Dios. Dios interpreta tu oración, tus lágrimas, tu silencio y tantas cosas. La bendición de Dios llega. La bendición de Dios alcanzará y seguirá alcanzando a tus hijos. Si estás caminando con Dios, es el camino correcto. Estás en el grupo correcto. Sigue con Dios, sigue con Cristo, sigue con el Espíritu Santo. Y déjame decirle algo, no minimicemos la persona del Espíritu Santo, porque es justamente al Espíritu Santo que el Padre Dios y el Hijo Jesucristo, nuestro Salvador eterno, envió a la iglesia y se quedó en la iglesia y está con nosotros en la iglesia. Él hace que esta palabra tenga vida. Él hace que tu oración llegue al trono de Dios. El Espíritu de Dios hace que en tu vida y en la mía nazca la luz del Evangelio, la paz y la esperanza. Hoy quiero animarte a que sigas adelante en el nombre del Señor. Termina el relato bíblico en el capítulo 20, verso 25 al 30, de 2 de Crónicas, que Dios dio gran poder, salvación y victoria a su pueblo. Sus enemigos se destruyeron solos y el pueblo volvió a Jerusalén con salterios, con arpas, con trompetas, a adorar a Dios en la casa de Dios. Y usted y yo, como pueblo de Dios, también vamos a volver a la casa de Dios con alabanza, con acción de gracia, con gratitud y dándole a Dios toda la gloria, toda la honra, todo el poder, porque esta guerra es de Dios. Esta guerra en la que la humanidad está es de Dios. Tú y yo somos partícipes de la alabanza, de la adoración y de reconocer y proclamar que Dios es el creador del universo, creador de la humanidad, sustentador de la humanidad. Jesucristo creó la iglesia, en Cristo nace la iglesia de Él. Esa iglesia va a seguir adelante porque está bajo el poder del Espíritu Santo y no bajo los hombres. Y la iglesia, el pueblo de Dios, ha de regresar como regresó el pueblo de Israel en su tiempo. Salterios, arpas, trompetas,
a adorar a Dios. Cuando la victoria llegue, estés donde estés, tienes que ir a dar gracias. Tienes que congregarte, reunirte en la casa de Dios, en el templo, en el lugar de oración y agradecer y darle a Dios toda la gloria, porque solamente Dios es el que ha dado protección y cuidado y hemos podido transitar este tiempo. Para nada fácil. Termino como empezamos la reflexión, la prédica del día de hoy. ¿Estás preocupado? Es normal, pero que el miedo no nos gobierne. Recuerda que esta guerra no es nuestra, esta guerra es de Dios. Usted y yo no tenemos ninguna arma para pelear esta batalla, ninguna, más que refugiarnos en casa, guardar distancia y seguir un protocolo. Pero esta guerra es de Dios y el que va a traer la victoria es Dios y el que va a dar la salida es Dios y el que va a proveer los medios es Dios y el que en su misericordia le va a dar a la humanidad sanidad y medios para salir de esta pandemia se llama Dios, Jehová, Dios de los ejércitos, el Dios de Israel, el Dios creador del mundo, de la humanidad, el Dios creador y sustentador de la iglesia. Dios, mi Padre y tu Padre. Así que, amada iglesia, amada familia, mis amados, mis santos, en cualquier lugar del mundo donde estén, sepamos esto, que al final de esto hay victoria, hay vida, hay salida y continuaremos trabajando y sirviendo al Señor. Dice la Biblia que después de esta guerra tan grande que tuvo Josafat, tan desigual para él, y él buscó el rostro de Dios y lo encontró, y Dios le dio salvación, y Dios le dio liberación, y sus enemigos se mataron unos a otros, y él solamente tuvo que adorar y engrandecer y bendecir el nombre del Señor. Dice la Biblia, y Dios trajo paz al reino de Josafat. Y el reino de Josafat tuvo paz, porque su Dios le dio paz por todas partes. Dios va a traer salida, sanidad, pero no solo a un país, o a 2 países, o a 10. Hoy somos 160 y tantos países en crisis en el mundo. Y Dios va a traer salida, paz y vida para toda la humanidad, porque Dios no hace acepción de personas. Él hace salir el sol sobre buenos y malos. Permite que llueva sobre justos e injustos. ¿Y Dios va a traer sanidad? Sí. ¿Dios va a traer salida? Sí. ¿Dios va a traer victoria? Sí. ¿Para quién? Para la humanidad. ¿A quién Dios va a usar? Dios va a usar los medios que Él desee usar, aún los más insignificantes, porque Él es Dios y a Dios le place que toda la gloria y la honra entienda el ser humano que le corresponde a Dios. Así que esta guerra no es nuestra. Tranquilo, tranquila, sigamos adelante, sigamos juntos, orando, trabajando, sembrando el Evangelio, hablando de Cristo, congregándonos cuando llegue el momento. Aquellos que estamos haciendo reuniones de oración, reabriendo los templos, que Dios te bendiga y sigamos adelante en el nombre del Señor. Dios te bendiga en este hermoso día domingo, día del Señor, donde quiera que estés. Dios bendiga tu familia, tu hogar. Y te invito a compartir una oración juntos. Amén. Oramos al Señor, oramos a Dios. Para orar a Dios es en el nombre de Jesucristo. Es el único mediador entre Dios y los hombres. Padre, en el nombre de Jesús, bendice cada familia, bendice cada hogar, bendice en este día domingo, día del Señor, las mesas, los alimentos. Gracias por tu provisión, gracias por
la paz, gracias por la vida, gracias por el descanso, gracias por el vestir de cada día, gracias por tu presencia cada día. Bendice tu iglesia en la faz de la tierra, bendice tus líderes, esas mujeres, esos hombres, esos jóvenes, esos juveniles, esos niños que te adoran. Mira por tu iglesia en la faz de la tierra. Glorifícate en ella y úsala como luz del mundo, como sal de la tierra y como esa voz poderosa tuya, oh Dios, para esta humanidad. Que todos sepamos en este día que esta guerra en la que está la humanidad no es nuestra, esta guerra es tuya, oh Dios. Nosotros solamente podemos refugiarnos en ti, buscar ayuda en ti, buscar refugio en ti y proclamar que tú eres Dios grande y poderoso, que nada se ha escapado de tus manos y que a través de Jesucristo has de traer a esta humanidad salvación, vida, perdón y restauración. Bendice tu iglesia, bendice cada familia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Dios te bendiga, Dios te cuide, el Señor te guarde donde quiera que estés. Recuerda que no estás solo, recuerda que no estás sola. Estamos todos juntos en la oración, en la presencia de Dios, en el clamor, en el reconocer a Dios, Rey soberano de todo, y decirle a Dios que de Él es la gloria y la honra. Y nosotros como su pueblo, como su iglesia, dependemos de Él en todo tiempo. Dios te bendiga, feliz semana, bendiciones de Dios para tu vida en todos los órdenes de la vida y nos reencontramos mañana, pasado, el sábado, el domingo, cuando Dios nos permita, sea a través de esta forma, nuestro culto online, nuestra prédica online de los domingos o en algún templo adorando a Dios, orando y buscando el rostro de Dios. Un abrazo grande, Dios te bendiga, amén.